Muy buenos días para todas aquellas personas que están mirando esta transmisión. Dios les bendiga. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Educación y Estudio de la Palabra. Siguiendo con nuestro devocional, para hoy nos corresponde Salmo capítulo 78. Y nuestro tema para hoy es escuchar la voz de Dios. Debemos escuchar la voz de Dios. Es cierto que Dios puede hablarnos de diferentes maneras, pero para saber lo que Dios nos quiere decir a cada uno, debemos de estar atentos para saber entender lo que Dios quiere que hagamos, porque siempre habrá algo que nos quiera decir. Entonces podemos mirar que en este salmo algo muy importante es de que Él nos quiere que escuchemos la voz de Él. ¿Cuánto estamos atentos a su palabra? ¿Cuánto estamos atentos a escuchar la voz de Dios? Sabemos que nosotros nos podemos comunicar con Él a través de su palabra, podemos también a través de la oración, pero Él quería que nosotros nos pongamos a escuchemos la voz de Dios. ¿Qué tan dispuestos estamos? Lo que decía aquí, Él siempre quiere hablarnos, Él siempre corregirnos, quiere instruirnos. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos, a escuchar la voz de Él. ¿Qué tan dispuestos estamos? ¿Qué hacemos para tener una buena relación con Dios? ¿Qué tan dispuestos estamos a escuchar la voz de Él? Hoy hay muchas personas que muchas veces no escuchan la voz de Dios y terminan haciendo lo malo. Nosotros también podemos terminar así, haciendo lo malo. Lo que quiere Dios es que escuchemos la voz de Él atentamente. Aquí en este capítulo, está hablando a un pueblo. A ese pueblo dice que Dios le mostraba fidelidad. Esa fidelidad, pero decía, deben de escuchar. Él en su infinita misericordia, en su infinito amor, ¿qué es lo que nos quiere mostrar? De que nosotros también podemos escuchar. No solamente es oír, sino escuchar la palabra de Dios. Vamos a mirar, dice, cómo escuchar la voz de Dios. Cada uno de nosotros podemos escuchar la voz de Dios. Hay muchas personas que uno les pregunta y les dice, ¿ustedes creen en Dios? Sí, claro que creo, pero si lo conocen, si lo escuchan, entonces ahí está, en el conocerlo, en escucharlo. Y lo importante es tratar de hacer lo que Él nos ordena. Vamos a ver unos puntos esenciales de cómo escuchar la voz de Dios. Primero, tener un corazón dispuesto para Dios. Debemos tener un corazón dispuesto. Ese corazón dispuesto es siempre tener tiempo, se puede decir, para leerle su palabra, para orar, para tener esa buena comunión con Él. Él aquí en este capítulo nos habla y nos dice, oíd. Y eso es lo que quiere Dios, que oigamos, que escuchemos la palabra. ¿Para qué? Para que hagamos conforme a lo que Él nos ordena. Porque Él quiere que nosotros seamos personas diferentes, pero debemos de estar atentos a su palabra. Debemos estar atentos a lo que Él nos dice. A muchas personas les va bien, pero ¿por qué? Porque saben escuchar. Cuando uno escucha, todas las cosas le pueden salir bien. Y eso es lo importante, de que escuchemos la palabra de Dios. Vamos a mirar qué nos dice en Salmo capítulo 78. El versículo 1 y 2. Dice, escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestros oídos a la palabra de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas de tiempos antiguos. Entonces, mire que hay que tener disposición.
aquí en este versículo nos dice de Salmo capítulo 78 que escuchemos, porque así como el pueblo de Israel era su pueblo, así somos nosotros. En esta mañana nos quiere hablar, pero con un corazón dispuesto. ¿Qué tan dispuesto estoy a escuchar los devocionales? ¿Qué tan dispuesto estoy a escuchar la voz de Dios? Eso es lo que prueba Dios de nosotros, que muchas veces nosotros nos dejamos dominar por la pereza, nos dejamos dominar porque no tenemos tiempo. Y lo importante es que ahí se da cuenta Dios de que si estamos a estar atentos, si escuchamos la voz de Él, si tenemos tiempo para leer la palabra, Dios nos quiere enseñar, así como este pueblo era un corazón rebelde, y muchas veces somos así, porque nos mostramos con rebeldía, porque muchas veces creemos que todo lo sabemos. Pero lo que Dios quiere es que nosotros tengamos ese corazón dispuesto a escuchar la voz de Él. Que nos dispongamos nuestro corazón. Dispongamos nuestro corazón para estar ahí. ¿Para qué? Para que Él pueda hablarnos. Él nos habla conforme a cada necesidad de cada uno de nosotros. Pero nos dice, escuchen, pueblo mío. Nosotros también somos su pueblo. Escuchemos la voz de Dios, porque tiene grandes cosas para nosotros. En la antigüedad nosotros podemos ver de que disponía en su corazón, pero aquí había un pueblo, se puede decir que no quería escucharlo. Pero Él en su infinita misericordia, demostrando su fidelidad, Él no tenía en cuenta nada, sino que cada día venía hablándoles. ¿Pero para qué? Para que ellos cambien también. Para que tengan ese corazón dispuesto. Hoy en día, la generación de hoy en día también es así. De nosotros depende, como padres, que nosotros les enseñemos a nuestros hijos. Que nosotros siempre recordemos todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Que no solamente nos conformemos con decir, yo solamente busco de Dios, sino que transmitamos su palabra. Ahí estamos, se puede decir, escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque en ese momento tenemos un corazón dispuesto, no solamente para escucharlo, sino para también cumplir con su obra, para poderle hablar a nuestras generaciones, para poderles hablar a tantos jóvenes que se están perdiendo hoy en día. Eso es lo que quiere Dios, que tengamos un corazón dispuesto para servirle, que tengamos un corazón dispuesto para escucharlo. Porque hay tanta gente que se está perdiendo. Pero nosotros deberíamos ser esos voceros de llevar su palabra, esos voceros de llevar su palabra hasta los últimos rincones de la tierra. Que a través de estos medios, que a través de folletos, de tantas cosas que hay, podamos transmitir su palabra, podamos dar a conocer a Dios. Tenemos que tener un corazón dispuesto a escuchar la voz de Él. Vamos a ver qué nos dice en Jeremías, sin apartarnos de Salmo capítulo 78. ¿Qué nos dice en Jeremías capítulo 29? El versículo 13. Jeremías capítulo 29, el versículo 13 dice su palabra. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando tenemos un corazón dispuesto,
siempre lo vamos a buscar de todo corazón. No, pues muchas veces porque necesitamos de algo. Necesitamos de su presencia, necesitamos que Él nos hable. Porque nuestra vida va a ser diferente cuando dispongamos nuestro corazón, cuando nos dejemos corregir. Eso es disponer nuestro corazón. Y es lo que quiere Dios con nosotros. Con cada uno de nosotros. Pueblo mío, escuchad mi voz, decía. Y así mismo esta mañana nos dice, pueblo mío, escuchad mi voz. Inclinad vuestro oído, dice, a las palabras de mi boca. Porque no son las palabras de las personas. Dios va a utilizar a cada persona para que pueda transmitir su palabra. Entonces deberíamos estar dispuestos siempre a escuchar la voz de Dios. Él puede hablarnos de diferentes maneras, pero tengamos un corazón dispuesto. Él nos va a dar el discernimiento para poder entender y poder saber qué cosas vienen de Dios. Entonces, dispongamos nuestro corazón a escuchar la voz de Dios. Vamos a mirar como segundo punto, dice, ¿cómo escuchar la voz de Dios? Obedeciendo su palabra. Nosotros debemos de ser obedientes a lo que Él nos ordena. Debemos de hacer conforme a lo que Él nos dice. Que por lo menos tratemos de hacerlo. Pero y eso es lo que le agrada a Dios. Es lo que le agrada a Dios. Vamos a mirar qué nos dice en Salmo capítulo 3, el versículo 3 y el 4. Las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres no nos las cantaron, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que Él hizo. Entonces, dice que debemos de obedecer a Dios. Dios nos ha llamado, Dios nos ha escogido, pero con un propósito. De que demos a conocer a nuestros hijos, de que demos a conocer a tantos jóvenes que se están perdiendo. Pero transmitamos su palabra. Obedezcamos la voz de Dios, que demostremos nuestra fidelidad hacia Él. Es lo que quiere Dios con nosotros, que nosotros mostremos nuestra fidelidad, que siempre hagamos lo que Él nos ordena. Entonces, seamos obedientes a la palabra de Dios. Vamos a mirar qué nos dice en Juan, sin apartarnos de Salmo capítulo 78. Juan capítulo 14, el versículo 23. Respondió Jesús y les dijo: el que ama mi palabra la guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Entonces, todas las cosas que hace Dios, ¿por qué? Porque seamos obedientes. Porque con nuestra obediencia estamos honrándole a Él. Porque con nuestra obediencia estamos haciendo lo que Él nos ordena. Entonces, escuchemos la voz de Dios, pero seamos obedientes. No solamente ser oidores de la palabra, sino que escuchemos la voz de Él. Él quiere que seamos diferentes, Él quiere que seamos
mejores personas, mejores padres, mejores hijos, mejores esposos, esposas. Pero lo importante es obedecerle. Escuchemos la voz de Dios. Nuestra vida va a cambiar. Nuestra vida va a ser diferente. Pero debemos de escuchar la voz de Dios, debemos de obedecerle. Vamos a mirar como un tercer punto, dice, constantemente leer su palabra. Si queremos escuchar la voz de Dios, debemos de ser constantes en leer su palabra. Constancia. ¿Qué es constancia? Estar siempre dispuesto a escuchar la palabra, a leer su palabra. Porque su palabra es la que nos transforma, su palabra es la que hace que nosotros seamos diferentes. Pero debemos de estar dispuestos, debemos de estar constantemente leyendo su palabra. Vamos a mirar qué nos dice en Salmo, capítulo 78. El versículo 5 y 6. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificaran a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los hijos que nacerán, y los que se levantaran, lo cuenten a sus hijos. Si nosotros leemos su palabra, vamos a ser de testimonio. Así como nos dice aquí en su palabra, vamos a hacer ese gran testimonio para nuestros hijos, para las otras personas. Pero lo importante es siempre estar dispuestos a escuchar la voz de Dios. Debemos escucharlo siempre. Dice constantemente leer su palabra. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Debo de tener una gran disposición para leer su palabra. Sabemos que aquí quiere que nosotros le enseñemos a nuestros hijos que como es ser testimonio de los demás, cuando somos testimonio para los demás, la gente se va a acercar a los pies de Cristo. Muchas veces decimos, no, es que nadie nos mira, no. Antes inclusive seamos ejemplo para que otras personas también se enamoren, para que otras personas también busquen de Dios, para que otras personas también lo escuchen. Dios es bueno, Dios es maravilloso, y lo importante es que tengamos en cuenta es que si escuchamos la voz de Dios, todas las cosas nos van a salir bien. Todo lo que emprendamos, todo lo que hagamos, nos va a salir bien. Pero lo importante es tener un cambio. Y ese cambio es lo que quiere Dios. Que nosotros seamos diferentes. Pero debe de haber disposición. Debe de haber constancia en leer su palabra. Vamos a mirar. Vamos a mirar qué nos dice en Santiago, capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Eso es lo que quiere Dios, que nosotros seamos no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Cuando escuchamos la voz de Dios, cuando leemos constantemente su palabra, es lo que nos pide es que tratemos de obedecerle, que tratemos de hacerlo, que tratemos de aprender,
que practicar y enseñar a los demás. Es lo que nos dice que en estos tiempos debemos de todo lo que nosotros estamos aprendiendo, enseñarles a nuestros hijos, porque los tiempos están difíciles. Deberíamos de enseñarles para que ellos también tengan esa gran disposición para escucharlo. Vamos a ver como un cuarto punto, dice, recordando lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Para escuchar la voz de Dios debemos de recordar todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Qué es lo que ha hecho de nosotros siempre? Entonces debemos de recordar. Se puede decir lo que éramos y lo que somos. Debemos de recordar cuántas cosas ha hecho en nuestra vida. Que no se pase por alto el decir, Dios me transformó. Porque Él es el que nos ha transformado. Porque Él ha hecho cosas grandes en nosotros. Vamos a mirar que nos dice en Salmo capítulo 78, el versículo 7 y 8. A fin de que pongan en Dios en su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Debemos de recordar todas las cosas grandes que ha hecho en nuestra vida. Siempre dejar una ventanita y abrir esa ventana y decir, ¿qué ha hecho en nuestra vida Dios? Ahora somos personas diferentes, pero es a la gloria y a la misericordia de Él. Entonces, debemos escuchar la voz de Dios. Dios quiere enseñarnos grandes cosas. Dios quiere que nuestra vida sea transformada, pero todo depende de nosotros. Debemos tener disposición para escuchar la voz de Dios, porque Dios quiere lo mejor para nosotros, pero debemos de buscarlo de manera correcta. Es lo que quiere Dios, que nosotros lo busquemos de manera correcta. ¿Para qué? Para ser conforme a lo que Dios le agrada. Amén. Invito a todas aquellas personas a que han dispuesto su corazón a que vamos a hacerle una oración a nuestro Padre Celestial. Amado Dios, hoy en esta hermosa mañana queremos darte gracias, Señor, por todas las cosas maravillosas que tú has hecho en nuestra vida. Papito de los cielos, tú has transformado nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón. Te pedimos que tú seas derramando de tu Espíritu en cada uno de nosotros, que tú seas hablándonos conforme a cada necesidad, oh Padre de los cielos, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, mi Rey. Gracias, Señor bendito, porque tú cada día nos enseñas qué es lo que nosotros debemos de hacer para que nuestra vida sea diferente. Gracias por hablarme, oh Papito de los cielos. Gracias por tu infinito amor, por tu infinita misericordia, por tu fidelidad, oh Padre de los cielos. Perdónanos, Señor bendito, si no te hemos sido fieles a ti, pero ayúdanos, precioso Dios, a que tengamos un corazón dispuesto para escuchar de tu santa palabra, precioso Dios, porque tú quieres regalarnos un mensaje diario, mi Rey, para que nuestras vidas sean diferentes. Hoy te pido, mi Rey, que durante todo este día tú siempre estés con nosotros, que tu presencia maravillosa vaya delante de nosotros y que la paz de Cristo esté, mi Rey, esté en todas las personas, oh Papito de los cielos. Gracias, Señor bendito, como no decirte que te amamos. Ayúdanos, precioso Dios, porque te necesitamos.
porque yo sé que tú tienes grandes cosas para cada uno de nosotros, mi Rey. Gracias, Señor bendito, oh Cristo Jesús. Cúbrenos con tu sangre preciosa, mi Rey precioso. Líbranos de todo peligro, cuida nuestro salir y nuestro entrar, oh Padre de los cielos. Gracias, Señor bendito. Hoy en el nombre poderoso de Jesús, oh Jehová de los ejércitos, yo quiero hacer esta oración. Amén, amén, amén. Muchas gracias a todas aquellas personas que han dispuesto su corazón a escuchar este devocional. Dios les bendiga.